¿Qué relación existe entre ciudades tales como París, Londres, Washington, Buenos Aires o Santiago de Chile? Que todas fueron transformadas en forma profunda en la segunda mitad del siglo XIX. Hacia esa época, en Francia asumía Napoleón III en 1848, con 3/4 de los votos de toda la ciudadanía, en la primera votación que se lleva a cabo en forma directa en Francia. Gana, un poco por supuesto, por ser sobrino de Napoleón, heredando parte de su prestigio, pero también gana las elecciones en forma tan masiva porque él promete una mejora en la vida de todos los ciudadanos. Y la vida de los ciudadanos en las ciudades de Francia, en París sobre todo, estaba azotada en ese momento a partir de enfermedades. Enfermedades como el cólera, enfermedades como la tuberculosis, enfermedades como la fiebre amarilla, asolaban París y asolaban las ciudades de toda Europa hacia esa época. Por lo tanto, había que hacer algo. Las epidemias habían sido un flagelo de la humanidad durante mucho tiempo. Podemos entender que la humanidad en relación con las pandemias pasó por 3 momentos importantes. El primero, hace aproximadamente unos 10.000 años, era el momento de la creación de las ciudades. Cuando se crean las ciudades, se generan las condiciones para el contagio de los gérmenes y el traspaso de las enfermedades entre los diferentes habitantes de estas ciudades. Es así que tenemos para 1348 un efecto tan devastador como el de la peste negra en toda Europa, que azota en algunas regiones, en algunas de las ciudades, a casi la mitad de la población, en otras hasta 1/3. El segundo momento importante con respecto a la humanidad y en su relación con las epidemias es el momento de la expansión europea. Los imperios coloniales europeos comienzan a trasladar enfermedades y gérmenes de un continente al otro. Así, desde la India se traslada el cólera a través del Imperio Británico, desde África se traslada la fiebre amarilla en los barcos negreros a partir del tráfico esclavo, o antes, cuando llega Colón hacia América, traslada la viruela alrededor de todo el continente, lo que en menos de un siglo acaba con el 90% de la población originaria de América. ¿De qué manera la humanidad había tratado de explicar estas epidemias? Lo había hecho de diferentes maneras. La primera, como siempre, es la religiosa. Ya desde tiempos bíblicos tenemos el concepto de plaga, las plagas de Egipto que Moisés lleva para salvar al pueblo judío del yugo egipcio, son parte de una idea de castigo divino frente a la enfermedad. Esta idea de castigo divino fue llevada incluso en la década de 1980 por algunos grupos conservadores que adjudicaban el HIV a algún comportamiento inmoral de la humanidad que derivaba en un castigo divino contra ella. Pero la teoría que más va a estar en boga hacia el momento de la asunción de Napoleón III en Francia, de esta mitad del siglo XIX, es la teoría miasmática. La teoría miasmática es una teoría que después deviene falsa, pero que estuvo en boga en Europa durante varios siglos. Se basaba en la idea de que el ambiente es el transmisor de las enfermedades, que hay algo en el agua, en los olores, en la fetidez, que transmite las enfermedades de un lugar hacia el otro. Y esto hace que las ciudades sean un lugar especial para el tratamiento de estas miasmas. Por lo tanto, en 1850, la idea de transformar las ciudades era una idea que estaba vinculada a lo sanitario. Es así que en 1853 asume George Eugene Haussmann, o Haussmann, según la pronunciación, como prefecto del Sena para transformar la ciudad de París. Y vaya que lo va a hacer. Haussmann transforma completamente la ciudad de París en 20 años, transformándola de una ciudad medieval casi en una ciudad moderna. Abre las avenidas, crea parques, genera una circulación mucho más fluida de un lugar a otro, abre avenidas como Champs-Élysées, queda transformada completamente la ciudad de París con esta idea de que el aire fluya, de que el aire se traslade. ¿Alguna vez pensaron por qué las casas antiguas tienen los techos más altos? Es también por esta idea de los miasmas. O sea, esa idea se derivaba hacia las casas, hacia los lugares, hacia los espacios.
Con Haussmann nacen los espacios públicos y se planifica por primera vez la ciudad. Ahora bien, esta transformación de la ciudad de Haussmann, este concepto haussmanniano, no solamente se aplicaba a una planificación de la ciudad, y no era solamente por motivos sanitarios. Haussmann también había previsto, como otros políticos, que la ciudad de París tenía características especiales que facilitaban los movimientos populares, movimientos o revoluciones populares como las de 1830, como las de 1848, que el barón de Haussmann y los políticos franceses querían evitar. ¿De qué manera? Con grandes avenidas que permitían a las fuerzas represivas, en el momento que se diera cualquier levantamiento, trasladarse muy rápidamente hacia las estaciones ferroviarias y desde ahí controlar toda la ciudad. Fue relativamente fácil para las fuerzas represivas francesas reprimir la Comuna de París de 1871, cuando los obreros, los trabajadores, se levantaron contra el sistema francés tras la ocupación prusiana que va a derivar después en el surgimiento de la Alemania moderna. Por lo tanto, esta idea de planificación, esta idea de Haussmann, esta idea de las epidemias y de las enfermedades va a generar un Estado más consolidado, una ciudad que piensa los espacios de poder desde un Estado que comienza a regularla. A las ideas miasmáticas, hacia mediados del siglo XIX, se le suman otras ideas que ya venían por lo menos desde la década de 1820 en toda Europa y también en América, las ideas relacionadas con el higienismo devenido del liberalismo. Por ejemplo, tenemos como una política devenida del higienismo la inauguración del cementerio de la Recoleta en 1822, que es una expropiación a los franciscanos para generar ahí un primer cementerio en la ciudad de Buenos Aires. El higienismo además se comienza a preocupar por la prostitución y a regular el comportamiento social y el comportamiento sexual de los ciudadanos. La prostitución no preocupa por cuestiones de género, no preocupa por cuestiones criminales, sino que preocupa por cuestiones de sanidad relacionada con las enfermedades venéreas. Ya para la segunda mitad de la década de 1850 se comienza a cuestionar la teoría miasmática. Son principalmente los trabajos de John Snow, que realiza en la ciudad de Londres, donde Snow genera un mapa de la epidemia, el primer mapa sanitario de la historia, donde localiza cuáles son las fuentes de la enfermedad de cólera que estaba azotando Londres en ese momento. Esta relación entre geografía y sanidad, por ejemplo, hoy está siendo llevada a cabo en uno de los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de La Plata para enfrentar de alguna manera la pandemia de coronavirus que azota al mundo. Pero bien, volviendo a John Snow, a partir de este mapa y de lograr resultados fehacientes, comienza a lograr que las ciudades y los dirigentes de esas ciudades puedan conectar el tratamiento de la materia fecal, el tratamiento del agua potable, y lo relacionen con la salubridad y con la sanidad y con la higiene. Es por eso que, comenzando con Londres y con Liverpool, a partir de esa década, de fines de la década de 1850, se van a llevar a cabo obras de ingeniería monumentales que van a transformar para siempre a las ciudades. Mientras tanto, en Buenos Aires, en 1871, se está padeciendo un nuevo brote, en este caso, fiebre amarilla. Buenos Aires, para ese entonces, tiene 180.000 habitantes y solo 160 médicos, menos de un médico cada 1.000 habitantes. Además, la ciudad está creciendo a un ritmo vertiginoso, porque ya está comenzando la era que vamos a conocer como la era de la inmigración. ¿Cómo llega esta epidemia a Buenos Aires? Como casi todas las epidemias, o como gran parte de las epidemias en la era moderna, a partir del traslado de tropas. En este caso, son los soldados que están volviendo de Paraguay, de la guerra de la Triple Alianza, la que van a generar la epidemia en Buenos Aires en el 71. Ya Buenos Aires había sufrido varias epidemias de diferente tipo y también brotes de cólera. Incluso en el 68 un brote de cólera había matado al presidente en ejercicio.
a Marcos Paz. Bien, la ciudad no tiene cloacas, la ciudad no tiene formas de disponer de ningún tipo de residuo, la ciudad no tiene avenidas de tipo haussmanniano, y todavía Buenos Aires en ese momento está pensando en la teoría miasmática, así que se vincula a los pobres, a los nuevos inmigrantes y al lugar insalubre donde vivían los conventillos con la transmisión de esta enfermedad. Por lo tanto, se trasladan a varias de estas personas por fuera de los lugares que habitan e incluso se llegan a prender fuego sus pertenencias y sus ropas. La ciudad realmente entra en un caos. Un tercio de la población escapa de la ciudad, incluyendo al presidente Sarmiento, incluyendo a la Corte Suprema o a los miembros del Congreso. 10% de la población muere, principalmente inmigrantes y principalmente de los sectores populares. La ciudad se va a transformar completamente una vez que se controle la epidemia. Pero en el medio hay que crear un nuevo cementerio y de nuevo se expropia un sector de la iglesia, lo que era la chacra, la pequeña chacra que antiguamente habían tenido los jesuitas, lo que va a devenir en el cementerio de la Chacarita. Se crean también hospitales como el Ramos Mejía y finalmente la ciudad, a partir de mediados de la década del 70, entiende que tiene que comenzar un trabajo de cloacas, un trabajo de salubridad, un trabajo de transformación. La transformación comienza en el 70, pero se va a llevar a cabo finalmente en la década de 1890, cuando un nuevo intendente, Marcelo T. de Alvear, comienza a abrir la ciudad de Buenos Aires completamente. Ahora sí, con toda la experiencia traída desde los problemas de salubridad de Europa y de Londres principalmente, con todas las ideas haussmannianas nuevas de París. Se abre la primera avenida de Buenos Aires, Avenida de Mayo, en 1894. Ahora, para hacerlo, no importa cómo se abran los espacios. Incluso se tiran abajo partes del cabildo. No importa tanto la historia, sino lo que va a venir, sino el futuro. Esta idea de transformación de Buenos Aires es lo que nos lleva a la pregunta con la cual iniciamos este video. Todas las ciudades se van a transformar. Marcelo T. de Alvear es el nombre al que se lo vincula con Buenos Aires. Vicuña Maquena va a ser en Chile. El Boss Shepard va a ser en Washington. También Berlín se transforma Viena, se transforma Moscú. Todas con esta experiencia de París principalmente. La experiencia europea como nunca antes en la historia va a ser abrazada por casi todas las ciudades, casi sin discusión. ¿Esto qué conlleva? Hoy varios de nosotros nos preguntamos qué va a quedar del coronavirus, qué va a quedar del COVID, qué va a quedar de esta pandemia cuando pase. Cuando pasan todas estas pandemias que azotan Europa y parte de Latinoamérica en el siglo XIX, ¿qué queda? Queda un Estado más consolidado, queda un Estado regulando el espacio, queda una planificación, queda lo público por sobre lo privado, quedan expropiaciones, queda una visión de largo plazo. En las últimas 2 décadas del siglo XIX nacen 2 ciudades de la nada, sin historia, sin pecados que redimir, a partir de cero, a partir de un plano. La Plata en 1882 en Argentina y Belo Horizonte en Brasil en 1895. Nacen como el conjunto y con el conjunto de todos los saberes urbanísticos de la época y son plasmados en este plano. Avenidas, árboles, bosques, una ópera que tiene que estar siempre y toda una transformación de una ciudad para venir. Años después, casi 100 años después, más de 100 años después, en 2009, 2 equipos de estas 2 ciudades se van a enfrentar en la final de la Copa Libertadores, el torneo continental más importante del continente. Probablemente, sin saberlo, muchos de los hinchas que estaban en esa cancha, o en las 2 canchas donde se jugaron las finales, mientras ellos lo estaban haciendo, estaba alrededor del mundo una de las peores pandemias que se conoció últimamente, la pandemia de gripe A. Esa pandemia conectaba de nuevo a las 2 ciudades que habían nacido al calor de comprender cómo se trataba una pandemia.
Gracias.